Bueno, nosotras vamos a hablar sobre los gobiernos populistas a mediados del siglo XX, comenzando por la Gran Crisis y su repercusión en toda América Latina. Bueno, en octubre de 1929 fue testigo de la más grave de las crisis del capitalismo liberal. Esto marcó un antes y un después y también llevó a reformular las bases que tenía hasta entonces el capitalismo sentadas. En la década de 1920, Estados Unidos experimentó una transformación tanto financiera como industrial. Por otro lado, la opinión pública consideraba favorable ahorrar dinero para la compra de las acciones. Esto llevó más tarde a que los estadounidenses de todas las clases sociales eh, se vieran incentivados por ganar dinero de una forma tan sencilla y se volvieron hacia la compra de acciones. El problema comenzó cuando ellos fueron a depositar la plata en el banco para enriquecerse y el banco utilizó ese dinero para hacer otros préstamos a otras personas. Entonces, en octubre de 1929, cuando el precio de las acciones bajó notablemente y los inversionistas fueron a buscar sus depósitos, se encontraron con que no estaba el dinero. Pero esta crisis no solo afectó a Estados Unidos, bien, sino también revolucionó a todo el mundo, ya que varios países tenían sus capitales en América del Norte. Y acá, precisamente en América Latina, las fábricas, tanto de Argentina como de Brasil, tuvieron que cerrar. Bueno, por esto se dice que la crisis de los 29 años también se conoce como la Gran Depresión y revolucionó a todo el mundo. Y bueno, sobre el surgimiento, por otro lado, de los gobiernos populistas, surgieron entre la década del 20 y del 40. Estos gobiernos se basaron en las masas de los obreros, se basaron en el pueblo. Bueno, en 1930 Getúlio Vargas fue presidente de Brasil, gobernó hasta 1945. En 1950 se postuló en las elecciones a la presidencia ganando. En Argentina, en 1943, tras un golpe de Estado, surgió la figura del coronel Juan Domingo Perón, quien fue elegido presidente en 1946 y reelegido en 1952. Ese mismo año llega al poder en Bolivia, tras ganar las elecciones, Víctor Estensoro, quien toma el poder violentamente contra los militares. Jacobo Álvarez dirigieron en Guatemala un proceso radical de cambio conocido como los 10 años de primavera. En 1924, el peruano Víctor Haya de la Torre forma un nuevo partido político, la Alianza Popular Revolucionaria. En Colombia, Jorge Gaitán, abogado, pasa a ser de repente, en 1928, una figura política nacional. En México llegaba al poder en 1934 Lázaro Cárdenas con su Partido Nacional Revolucionario. No todos estos líderes populares tuvieron la misma suerte, ya que el único que llegó a terminar su mandato fue el presidente de México. Gaitán fue asesinado y Vargas se suicidó. Los otros líderes políticos cumplieron roles muy importantes en lo que fue la política
en sus respectivos países. Los que se opusieron fueron las élites y los partidos tradicionales, también los terratenientes y adinerados, quienes decían que estos líderes populares no estaban en condiciones de gobernar bien a sus países, que no tenían la educación y la elegancia necesaria para poder llevar adelante este gobierno. Bueno, mientras tanto, estos líderes populares lo que hicieron fue adoptar un lenguaje pasivo y en donde hacían énfasis en el progreso. También esto contribuyó el desarrollo de la tecnología, más precisamente en los años 40, la radio, que les permitía a estos líderes populares poder expresarse a todo el pueblo lo que ellos querían comunicar, ya sea en las casas o en los lugares de trabajo de las personas, como también así las prensas y los medios de comunicación.